Ya no se ¿Cómo? mira ya no se miran sus Ah, diapositivas. voy, ahorita lo voy a compartir otra vez. Muy bien. ¿Lo ven ahora? Sí, Sí, doctor. perfecto. Muy bien. Entonces tenemos el tema de meningitis y encefalitis, ¿verdad? Eh, Sabemos que principalmente nosotros vamos a ver estos casos tal vez con mayor frecuencia en pediatría, no tanto con adultos, porque pues, la verdad es que últimamente eso ha bajado mucho en su frecuencia. Probablemente lo hemos visto, pero en cuestiones de ¿cómo se llama? De tal vez por alguna complicación de anestesia o algo, pero la verdad que la frecuencia ha sido muy baja. Pero bueno, empezamos a hablar de que las manifestaciones importantes de la meningitis, vamos a ver un poquito más del tema en sí, pero vamos a decir que la tríada clásica va a ser cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Esto nosotros lo conocemos como la tríada clásica y es algo importante. Si nosotros clínicamente sospechamos que el paciente tiene meningitis, ¿qué es lo que debemos de hacer? Iniciar tratamiento antibiótico cuanto antes sea, sin estarlo pensando si sí o si no, ¿verdad? Ese es el punto importante. Enfermedad aguda fulminante, pues dice que puede instalarse en pocas horas y la infección subaguda, pues puede ser en días, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de manifestaciones clínicas tenemos? Pues tenemos también disminución del estado de la conciencia. El paciente puede tener letargo o puede estar en presencia de coma o el paciente puede tener convulsiones también, ¿verdad? Esto más o menos se presenta en un 75% de los casos. Los pacientes pueden tener náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz o fotofobia, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de la meningitis, pues estamos hablando de que si fuesen manifestaciones focales, nosotros pensamos en una isquemia, una trombosis hemorrágica, un edema focal. Si nosotros estamos hablando de una forma generalizada, sospechamos que es algo generalizado o que haya estados de epilepsia que se presentan en el 20 por 40% de los casos, puede ser por deficiencia de sodio o hiponatremia, por anoxia cerebral, por posparada cardíaca, por ejemplo, y por efectos tóxicos antimicrobianos que también pueden ser causas, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de la meningitis, pues, principalmente van a ser complicaciones por aumento de la presión intracraneana. Todo lo que nos suba la presión intracraneana va a ser se va a manifestar en el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a ver? Pupilas dilatadas, edema papilar, disminución o deterioro a nivel de conciencia, parálisis del cuarto par craneal, posturas de descerebración, reflejo de Cushing, ¿verdad? Y si aumenta la presión de abertura del líquido cefalorraquídeo, que más o menos es menor de 180, pero se aumenta a 180, pues existe una complicación fatídica que es la herniación cerebral. La pregunta importante aquí es, ¿cuál es la complicación fatídica más importante? La herniación cerebral, y eso es lo que nosotros buscamos que no aparezca en nuestros pacientes con meningitis bacteriana, ¿verdad? Los pacientes van a tener manifestaciones en piel, como por ejemplo la erupción de la meningococcemia, que puede aparecer en tronco, extremidades pélvicas, mucosas y conjuntivas, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Al final, permítanme, quiero ver. Sí. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de una encefalitis? Si se van a dar cuenta, prácticamente las manifestaciones clínicas son muy parecidas, pero no son con tanto compromiso neurológico como por ejemplo la meningitis. Pero bueno, veamos. Es una enfermedad febril aguda con signos de afección meningia. El paciente va a estar en confusión o alteración de la conducta,
el sistema neurológico o el sistema focal, va a haber lesiones focales o difusas, pueden haber crisis epilépticas, el paciente va a tener alucinaciones, agitación de los cambios de personalidad, trastornos conductuales y a veces está un estado psicótico franco. ¿Cuántos pacientes adultos vemos con encefalitis? La verdad es que muy pocos, principalmente son pediátricos, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que, bueno, hay afectación de los pares craneales, hay una hemiparesia, hay movimientos involuntarios, el paciente puede tener ataxia o afasia, ¿verdad? Principalmente, dependiendo de la manifestación en la que estén, pues podemos encontrar trastornos de la regulación de la temperatura, principalmente si está afectado el hipotálamo, diabetes insípida y principalmente está relacionada a secreción inapropiada de hormona antidiurética, como por ejemplo en algunos casos de tumores cerebrales, en casos de aneurismas cerebrales que pueden ser causantes de todo eso. Y los virus neurotrópicos dañan diferentes regiones del sistema nervioso central. Las variaciones en el cuadro clínico inicial es imposible realmente definir el origen de un caso específico de la encefalitis basado solo en la clínica. Y eso va a ser importante ustedes porque si se dan cuenta las manifestaciones de la encefalitis con la meningitis pues se parecen bastante. El problema es cómo lo vamos a diagnosticar clínicamente. La verdad es que la forma que lo tenemos que hacer es por medio de esto. Por medio del líquido cefalorraquídeo, por medio de hemocultivos o detección de antígenos en sangre y en la orina que pueden ser los causantes de las manifestaciones clínicas del paciente, ¿verdad? Si nosotros hacemos una extracción del líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar, pues entonces nosotros vamos a detectar más o menos, vamos a determinar el paciente qué tipo de infección está cursando. Los valores normales son principales. Leucocitos de 1 a 3 por milímetro cúbico, linfocitos de puntos 15 a 0.4 gramos por litro y la glucosa está entre 0.6 y 0.7 gramos por litro. Si es una infección bacteriana, pues entonces yo voy a ver que el paciente tiene 300 a 50,000 leucos por milímetro cúbico. Principalmente van a ser los neutrófilos afectantes del 1 a 3 gramos de 1 a 3 gramos litros de proteínas y la glucosa vamos a encontrar lo que se conoce como hipoglucorraquia. Hay proteinemia y en estos casos va a haber hipoglucorraquia. Entonces, importante. Nosotros, ¿cuándo vamos a considerar que el paciente tiene una infección o una meningitis bacteriana en el líquido cefalorraquídeo? Cuando tengamos leucocitosis, cuando tengamos neutrofilia, cuando tengamos hiperproteinemia o cuando tengamos hipoglucorraquia, ¿verdad? Eso es importante que lo deben de saber. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener nosotros una infección viral? Pues bueno, vamos a tener leucopenia, si se puede decir así, o leucos no tan elevados, predominante va a estar expensas de los linfocitos, las proteínas ligeramente aumentadas y la glucosa prácticamente normal, ¿verdad? Si nosotros también sospechamos de una infección micótica o tuberculosa, entonces nosotros vamos a decir que el paciente va a tener leucocitos de 30 a 600 o menor de 1000, ¿verdad? Va a haber expensas de linfocitos, proteínas prácticamente ligeramente aumentadas y la glucosa debajo de 0.3, ¿verdad? Entonces, estas son las diferencias en el estudio físico-químico. ¿Cuáles son los bichos que normalmente nosotros vemos en un paciente con meningitis bacteriana? Pues nosotros lo primero que encontramos es que los pacientes van a tener Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis, ¿verdad? Manifestaciones, como ya les he dicho anteriormente, había náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. Existe este signo de Brusinski que ustedes lo van a tener que explicar, pero realmente es que cuando uno eleva la cabeza del paciente, el paciente tiende a elevar las rodillas acá, ¿verdad? Y cuando uno flexiona la pierna del lado izquierdo de esta forma, el paciente levanta la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores predisponentes para que uno tenga una meningitis aguda? Que sea por ejemplo, secundaria a una neumonía, a una sinusitis o una otitis media por la continuidad que hay ahí,
alcoholismo, diabetes, pacientes que hayan tenido o haya la necesidad de hacer la esplenectomía. Principalmente, ¿por qué la esplenectomía? Porque estos pacientes tienen mucho riesgo de padecer de neumococo, de influenza. Entonces, por eso es que se dice que los pacientes que ¿cómo se llama? Que por algún motivo importante le hayan hecho esplenectomía, por ejemplo, que haya sido por una púrpura trombocitopénica idiopática. En estos pacientes, pues es necesario hacer la esplenectomía, pero estos pacientes se deben de vacunar normalmente todos los años con influenza y neumococo, ¿verdad? Porque si no van a hacer mucho riesgo de meningitis. Déficit de complemento, recuerden que el complemento es parte de nuestro sistema inmunitario. Complemento 3, complemento 4, no sé si se recuerdan de eso, que es un poquito un dolor de cabeza cuando está la vía clásica, la vía común, la vía alterna del complemento, donde los componentes se fraccionaban C4A, C4B, no sé si recuerdan eso, pero el complemento al final nos ayuda a nosotros para poder atacar a las bacterias, ¿verdad? Según la síntesis de algunas proteínas y otras cosas, pero los pacientes van a tener déficit de complemento. También pacientes que tienen trauma de cráneo grado 3 o grado 2, si hay fractura en la base del cráneo o si hay rinorrea que dio mucho riesgo de tener meningitis. Más que todo es por la continuidad, ¿verdad? Por la contigüidad, perdón, que es lo más cercano al cerebro, ¿verdad? Entonces, lo que yo les comentaba. Lo más importante es iniciar tratamiento empírico pronto si es necesario. Si uno lo sospecha, iniciamos inmediatamente tratamiento antibiótico. Dentro de las indicaciones está la penicilina cristalina como una primera opción y nosotros pues ya realmente esas opciones las dejamos un poquito a un lado porque lo que más se utiliza pues son cefalosporinas de tercera generación, se utiliza ampicilina dosis meningia y también se utiliza esteroides para evitar una lesión muy importante cuando hay una destrucción masiva de los bichos, ¿verdad? Entonces utilizamos dexametasona también a una dosis altísima con el objetivo de disminuir el edema cerebral secundario a la destrucción bacteriana que se produce por las dosis meningias. Todos los antibióticos llegan ¿cómo se llama? Todos los medicamentos atraviesan el cerebro para llegar. Todos los medicamentos atraviesan la base del cráneo para poder llegar al líquido cefalorraquídeo. La verdad es que son muy pocos. Por eso se dice que los medicamentos son necesarios colocarlos a dosis meningia. Ceftriaxona, por ejemplo, normalmente ustedes van a ver que las ceftriaxonas se colocan 2 gramos a cada 24, divididos en 2 dosis, o sea, quiere decir que es 1 gramo cada 12. Pero en estos casos se utilizan 2 gramos cada 12 horas. Quiere decir que la dosis máxima de ceftriaxona son 4 gramos al día. Por ejemplo, la ampicilina sola se utiliza 2 gramos cada 12 horas o en algunos casos 2 gramos cada 6 horas, dependiendo de la gravedad del caso. Y la dexametasona en pacientes con meningitis, pues se utilizan 10 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? Segundo eso, bueno, si el paciente tiene signos neurológicos importantes, papiledema, alteración de la conciencia, pues hacer una tomografía y antes una punción lumbar. Depende. Eso sí depende de ustedes, porque lo que ustedes tienen que ver es que si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal. ¿Cuáles son esos datos de hipertensión intracraneal? Principalmente rigidez de cuello, convulsiones, vómitos en proyectil, anisocoria. Si uno sospecha fuertemente que el paciente tiene aumento de la presión intracraneana, hacer una paracentesis uno puede causar un daño importante como una herniación cerebral. Por eso se recomienda ver bien el estado de la conciencia. Si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal, entonces lo que se utilizan son diuréticos osmóticos para disminuir la presión intracraneana y con eso pues entonces ya uno con más tranquilidad hace la punción lumbar, ¿verdad? En la meningitis viral pues raramente vamos a tener signos focales neurológicos, tampoco pocos se van a hospitalizar dependiendo de cómo están los pacientes. Algunos pues tienen meningitis virales pero no les pasa mayor cosa, ¿verdad? Los pacientes inmunocompetentes con perfil de líquido cefalorraquídeo viral pues solamente vigilancia del caso
y en algunos casos pues iniciar el tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de sostén prácticamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una fisiopatología así de las comunes es de que, por ejemplo, el bicho llega a colonizar la nasofaringe y la unión del epitelio. Estos acceden por el flujo sanguíneo. Estos pues eluden el sistema inmunitario porque poseen una cápsula de polisacáridos, ¿verdad? Estos llegan a los plexos corideos y entran al líquido cefalorraquídeo. Después de eso, recuerden que el líquido cefalorraquídeo no tiene leucos, lo más que tienen es de 0 a 100. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan a un lugar fértil y estéril, ¿verdad? Prácticamente existe una multiplicación bacteriana. El líquido cefalorraquídeo tiene pocos leucocitos y complemento, ¿verdad? Muy poca forma de que el líquido cefalorraquídeo por sí solo se logre defender de los bichos, ¿verdad? Esto genera una reacción inflamatoria importante. La presencia de lesión bacteriana, la presencia de proliferación bacteriana genera una reacción inflamatoria importante, que es como consecuencia de la lisis y liberación de componentes de la pared bacteriana, enterotoxinas o ácido teicoico. Esto causa inflamación meningia por citocinas de la microglia y estrocitos, causa bacteriemia, liberación de radicales libres, todos los factores de la inflamación se empiezan a liberar y hay muerte celular en algunos casos. Cuando el paciente tiene edema vasogénico y salida de líquido y congestión de flujo sanguíneo, pues se genera un exudado inflamatorio por la desgranulación más lisis de las células. Esto causa un aumento del flujo sanguíneo y esto entonces causa vasculitis o una obstrucción. En algunos casos muy severos, se aumenta mucho la presión intracraneal, pues entonces los pacientes van a tener herniación cerebral, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente mortal. Si el paciente tiene herniación cerebral, el paciente realmente tiene mal pronóstico neurológico, ¿verdad? Entonces aquí está lo que yo les platicaba anteriormente, que antibióticos se pueden utilizar en la meningitis bacteriana como tratamiento empírico, ¿verdad? Entonces estamos con la ampicilina, las cefalosporinas de tercera generación, en algunos casos se utiliza vancomicina. Si existe resistencia, porque también al líquido cefalorraquídeo se le puede mandar a hacer cultivos, pero si existe resistencia bacteriana, entonces se puede utilizar meropenema, dosis meningias, o piperacilina a dosis meningias. Aquí están las dosis FPIMA, 6 gramos cada 8, o sea que 6 gramos al día cada 8 horas, ¿verdad? Quiere decir que es 2 gramos cada 8 la dosis alta de FPIMA. La ceftriaxona habíamos visto de 4 gramos al día, el meropenema son 6 gramos al día, el metronidazol puede ser de 1500 a 200 miligramos al día, la vancomicina de 45 a 60 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? Ahorita las preguntas no son tanto enfocadas a los tratamientos ni nada, pero realmente en los hospitales sí ustedes deben de saber familias, dosis de antibiótico, dosis máximas, dosis meningias, para evitar que en algún caso tengan algún paciente así y pero no sepan realmente qué es lo que pueden hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, podemos hablar también que la meningitis viral es el tipo de meningitis más común, que es una inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Frecuentemente es menos grave que la meningitis bacteriana y la mayoría de las personas se mejoran solas sin recibir el tratamiento. Principalmente lo vemos en pacientes inmunocomprometidos o menores de 5 años. Aquí están todos los virus que pueden ser causantes de una encefalitis o una meningitis viral, por ejemplo. Herpes virus simple, varicela zoster, VIH, Epstein-Barr, paperas, citomegalovirus, Nilo oriental, encefalitis de San Luis, encefalitis transmitida por garrapatas y coriomenitis. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de los pacientes? Pues, como les dije, es más frecuente en pacientes jóvenes, menores de 5 años. Los pacientes van a tener náuseas, falta de apetito y letargo, ¿verdad? La recuperación espontánea se habla que puede ser de 7 a 10 días, ¿verdad? Y aquí está lo importante, la meningitis bacteriana y viral no se puede diferenciar clínicamente de manera confiable. Y todos los casos sospechosos deben de remitirse a un hospital para evitar complicaciones de la presión intracraneal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
Ya habíamos hablado que el diagnóstico podía ser por medio de una punción lumbar, ¿verdad? Sacar punciones lumbares así con sangre no son muy buenos. Los diagnósticos se pueden confundir realmente. Wow. Pero el diagnóstico es por medio de punción lumbar. Un resumen de lo que habíamos hablado, cómo van a estar las proteínas, el lactato y todo eso. Y el tratamiento, como les había dicho, iniciar antibióticos lo antes posible, ¿verdad? Iniciar antipiréticos. Recuerda que un paciente puede convulsionar por temperaturas arriba de 40 grados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Analgésicos, reposición de líquidos, es importante eso. En algunos casos ha sido necesario ventilar a los pacientes con meningitis, pero es porque empiezan a convulsionar constantemente. Entonces los pacientes mejor se inducen a coma barbitúrico para que mejoren, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Con respecto a la encefalitis, pues es una inflamación del parénquima cerebral, se presenta como una disfunción neuropsicológica difusa o localizada. Aquí están los agentes causales de la encefalitis, que pueden ser bacterias, hongos, virus, los más frecuentes, y desórdenes autoinmunitarios también. En Estados Unidos se presenta un caso por cada 200,000 y la causa más frecuente es el virus de herpes simple, ¿verdad? Que ocurre de forma esporádica en adultos sanos e inmunocomprometidos. Se encuentran en los recién nacidos también infectados al nacer, principalmente cuando pasan por el parto, si es un parto vaginal potencialmente, y si no es tratada, pues es potencialmente mortal, ¿no? Encefalitis por varicela zoster es tratada en pacientes inmunocomprometidos y principalmente es de tratamiento de sostén, ¿verdad? Aquí están los virus que habíamos platicado anteriormente. Estas son imágenes que nos demuestran a nosotros la lesión inflamatoria que vemos en nivel cerebral. Hay lesiones inflamatorias que pueden ser causantes de encefalitis. En una meningitis, pues prácticamente la tomografía puede ser normal, ¿verdad? Los vectores, como por ejemplo mosquitos, garrapatas, pueden ser causantes también de una encefalitis. Algunos mamíferos de sangre caliente que son vectores para la rabia y la coriomielitis puede ser también. Si el caso es muy grave, el pronóstico también es malo. Y el tiempo prodrómico del virus suele ser de varios días y consiste en la presentación clásica, ¿verdad? Cambios en el comportamiento, de la personalidad, dolor o rigidez de nuca, fotofobia, letargo, convulsiones, confusión y parálisis facial, ¿verdad? El diagnóstico, como ya vimos, es por medio de punción lumbar, ¿verdad? Y el tratamiento, pues aquí está. Como les dije, la experimentación así es muy importante en estos casos. El diuréticos, principalmente la furosemida, puede ser una opción. Y si no, pues el mannitol, que es el diurético osmótico, que en estos casos tenemos como elección. Las benzodiazepinas, lorazepam, principalmente para que los pacientes dejen de estar teniendo situaciones de estrés o ansiedad, para calmarlos, ¿verdad? Y los antivirales se utiliza aciclovir y foscarnet, ¿verdad? Pues esto es. ¿Alguna duda que tengan por el momento con este tema? Doctor, solo una pregunta. Tal vez no es tan importante, pero me llamó la atención cuál es la diferencia entre un encefalograma de una encefalitis por virus simple y una por meningitis bacteriana. Clínicamente es muy difícil, como te expliqué aquí en esta diapositiva. Clínicamente es muy difícil. Ya, lo único que sabes que el paciente puede tener hipertensión intracraneana. Los pacientes van a tener dolor de cabeza, rigidez de cuello, alteración de la conciencia, fiebre, ¿verdad? Si tienes esos casos, rápido vas y dices, bueno, voy a ver.
vas a ver electrolitos, vas a ver que no hay historia de trauma de cráneo, vas a hacer, si se puede hacer una tomografía excelente. Entonces el paciente, tú dices, tiene un problema a nivel cerebral central, ¿verdad? En estos casos, si tiene datos de hipertensión intracraneana, entonces lo que haces es colocas 2 frascos de mannitol previo a la punción lumbar y aquí están las diferencias. Tú dices, vienes y dices, muy bien, la diferencia es de una infección bacteriana a una infección viral, ¿verdad? Principalmente a expensas de que están neutrófilos, pero les digo, para poder sacar esto a veces tarda un poco tiempo. Y lo que menos tenemos en estos casos es tiempo. Estos casos son de actuar rápido, ¿verdad? Entonces, la verdad, el diagnóstico de la meningitis bacteriana y la encefalitis viral, netamente el diagnóstico es por medio de estudios físico-químicos, ¿verdad? Como por ejemplo, punción lumbar. Ya según eso, pues ya se inicia el tratamiento que uno quiera. Doctor, Dime. eh, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Ya que es difícil diferenciarlo en la clínica si es viral o bacteriana, digamos, iniciamos tratamiento con antibióticos antes, o sea, desde que llega el paciente o esperamos el resultado de la punción lumbar. No, inicia antibióticos inmediatamente. Sin importar que Siempre. digamos que la punción lumbar esté viral, por ejemplo. Mira, si por ejemplo te aparece ahí que si la punción lumbar resulta siendo viral y ya le empezaste antibióticos, no le va a pasar nada. Simplemente los antibióticos no van a hacer efecto. ¿Va? Entonces, prácticamente, aquí lo que nosotros no tenemos es tiempo. Lo que tenemos que hacer es actuar. Lo primero y lo más común es una meningitis bacteriana. Perfecto. Iniciamos antibiótico y esperamos resultados de cultivos. Esperamos resultados de líquido cefalorraquídeo. Al obtener resultados de líquido cefalorraquídeo, nos damos cuenta que es una meningitis viral. Suspendemos antibióticos, dejamos dexametasona, dejamos antivirales y damos tratamiento de sostén. Pero si, por ejemplo, en la meningitis uno se da cuenta que es una meningitis bacteriana, perfecto, ganamos tiempo y mejor pronóstico neurológico para el paciente. Doctor, disculpe, ¿cuáles son los principales factores por los que los pacientes pediátricos son los más susceptibles? El inmunocompromiso que tienen ellos, ¿verdad? Ellos sí son bien, eh, eh, tienen mucha predisposición porque tienen neumonías, porque tienen, ya ves que se pueden contaminar por medio del paso del canal del parto. Los pacientes pueden tener, a ellos les da más fiebre, a ellos tienen más neumonías, a ellos les puede dar una otitis, faringitis, sinusitis no, porque eso no está hasta cierto punto desarrollado en la edad pediátrica, ¿verdad? Entonces es un grupo, se puede considerar que los peques son un grupo de pacientes inmunocomprometidos hasta cierto punto, ¿no? Porque su respuesta inmunológica no es tan efectiva como por ejemplo alguien que ya la médula ósea ya actúa bien. ¿Qué tiene que ver esto? Recuerda que en el recién nacido el hígado hace la función de la médula ósea. El hígado se considera en algún momento junto con el timo, junto con el vaso, junto con los ganglios linfáticos se consideran un órgano linfoide primario. Entonces, por lo mismo, es que el paciente pediátrico resulta siendo inmunocomprometido. ¿No? Ya en los adultos, pues es diferente. ¿Va? Uno ha estado expuesto a otros virus, nuestra respuesta inmunológica es más, es fuerte. Entonces, la verdad es que los bebés son más predisponentes porque tienen mayor riesgo a neumonías y todo lo que habíamos hablado. Gracias, doctor. Muy bien, ¿algún otro comentario o duda?
Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de... Yo sigo compartiendo la pantalla para ustedes. Entonces vamos a platicar un poco de lupus. Creo que es esta. Sí. Lupus era la clase, ¿verdad ustedes? Solo para confirmar. Así es. Así es. Sí, doctor. Bueno, ahorita ustedes que están en el hospital, ¿cuántos pacientes con lupus han visto? Ninguno. Uno has visto tú. La verdad es que ha sido, hasta cierto punto se puede decir que eres afortunada, pero también les digo que el lupus en los últimos años, tal vez porque uno tal vez ya lo ha detectado con mayor frecuencia, pero el lupus viene existiendo desde hace mucho tiempo. Pero la frecuencia antes era muy baja, hasta que ahorita pues empezó a crecer un poco la presencia del lupus, que pues de alguna forma es más frecuente en mujeres. La verdad es que la relación del lupus con respecto a las mujeres es más o menos de 10-1. Quiere decir que de 11 pacientes mujeres, a 10 le va a dar lupus, ¿verdad? Y uno probablemente no, ¿verdad? O por ejemplo que si fueran 10 pacientes, a 9 les va a dar lupus y a una no. Es la verdad una enfermedad que se presenta más en mujeres, principalmente mujeres en edad fértil. Estamos hablando desde los 13, 14 años hasta los 40, 42 años, ¿verdad? Que por lo regular en esa edad ya no se ven, pero sí es una enfermedad principalmente en mujeres. Afecta al 90% de las mujeres, principalmente existe una triple riesgo, se puede decir así, en pacientes de raza negra. Y etiopatogénicamente, aquí están las causas más importantes de lupus. Puede ser causado por virus, por los rayos ultravioleta, por estrés, por el tabaco, algunos fármacos que hacen y que causan una enfermedad que se llama enfermedad de lupus-like. Estos fármacos como la fenitoína, la metildopa, alfa-metildopa, la fenitoína, no me acuerdo qué otras más. Estos fármacos provocan una enfermedad que se conoce como lupus-like. Entonces los pacientes empiezan a tener todas las manifestaciones clínicas de lupus, pero no tienen lupus. O sea, al final no es una enfermedad primaria, se considera una enfermedad secundaria porque estos fármacos pueden causar la enfermedad del lupus-like, que tiene todas las manifestaciones, pero cuando uno suspende los medicamentos, prácticamente la paciente se cura y deja de tener lupus. La otra cosa es la asociación de genes, HLA-DR3, toda esta asociación de genes sí es más frecuente, tiene componente hereditario, pues sí, tiene componente hereditario. ¿Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de padecer el lupus? Pues principalmente por las hormonas estrogénicas. A más hormona estrogénica, más riesgo de lupus. En el caso de los hombres, pues existe la testosterona en el hombre, entonces la testosterona tiene la peculiaridad de causar un tipo de defensa contra las alteraciones ambientales o las mismas alteraciones genéticas del lupus, ¿verdad? Entonces, existen hombres a los que les da lupus también, pero es principalmente aquellos pacientes que tienen panhipopituitarismo, significa que las hormonas que normalmente se producen a nivel de la hipófisis están bajas. Entonces, en algunos casos, esos pacientes tienen ginecomastia y tienen menos presencia de testosterona y por lo mismo tienen más riesgo de padecer lupus, ¿verdad? Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a saber nosotros que la paciente puede tener lupus? Miren, uno quisiera que los pacientes demostraran los 11 o 12 criterios de lupus, pero realmente no es tan así. Solo con el hecho que uno diga mujer, género femenino, en edad fértil, uno siempre tiene que pensar en lupus, ¿ya? Los pacientes o las pacientes por lo regular tienen fatiga, dolores de los músculos o de las articulaciones, pueden tener fiebre sin una causa evidente, pérdida de peso y presencia de enopatías, ¿verdad? El lupus afecta todo
todos los órganos afecta el lupus. Y vamos a ir viendo más o menos cómo. La afección del órgano o de los órganos o de las regiones musculoesqueléticas, que son las más frecuentes, pues es principalmente artromialgias. 95% de los casos de las pacientes presentan artromialgias. Dolores, artritis no erosiva, no deformante en un 60% de los casos. Una artritis deformante de Yakut, que así se llama, se presenta en apenas un 10%. Necrosis óseas por algún medicamento citotóxico, pues principalmente se ve necrosis en la cabeza de fémur, por ejemplo. Algunas miopatías por lupus eritematoso sistémico o por citotóxicos también se han evidenciado. La otra causa o la otra manifestación más frecuente, seguida despuesito de las manifestaciones musculares o artralgias, es las manifestaciones cutáneas. Los pacientes pueden tener 3 tipos de lupus: lupus cutáneo agudo, subagudo o crónico. El lupus cutáneo agudo, pues va a haber sensibilidad, un rash malar en un 50%, que eso se conoce como rash en alas de mariposa. No hay cicatriz, no va a haber lesiones que se muestren en la piel, y asociada a exposición solar o brote de lupus. El lupus subagudo, pues puede ser policíclico, puede ser como una erupción, sea como que fuera psoriasis en tronco o miembros inferiores. No cicatriz, pero sí hay hipopigmentación. Los pacientes tienen artritis, no hay ninguna enfermedad sistémica y los anticuerpos anti-ROS son positivos, ¿verdad? El lupus cutáneo crónico, pues principalmente se va a manifestar como un lupus discoide, donde van a haber placas eritematosas populosas en cabeza y cuello, hipopigmentación, mayor riesgo de cicatrices, afectación del pelo, que es otra manifestación cutánea, la pérdida de pelo. No va a haber enfermedad sistémica y podemos encontrar nódulos de Schwann o posible enfermedad sistémica, ¿verdad? Posible, si se considera que es una paniculitis, ¿verdad? Otras lesiones cutáneas, el 70% de los casos van a haber fotosensibilidad. El otro síntoma muy importante en mujeres es la alopecia, un 60% de los casos. Las pacientes pueden tener exantema, urticaria y úlceras orales o nasales, ¿verdad? Y también algo importante, que existe la nefropatía lúpica, donde las pacientes van a tener y se van a clasificar de 1 a 4 según el grado de nefropatía por depósito de inmunocomplejos que tengan. Si hay una nefropatía mínica, pues es un grado 1, perdón. Si hay una glomerulonephritis lúpica o mesangial, grado 2, una lúpica o proliferativa focal, grado 3, y si es una difusa, pues grado 4. Principalmente eso se hace por medio de biopsia, ¿verdad? La nefropatía lúpica es de las más frecuentes y de las más graves. Existe también una clasificación 5 que se conoce como una glomerulonefritis membranosa, que puede ser inmunológica o no. La clasificación 6 es una glomerulonefritis esclerosante o terminal, y principalmente nosotros vamos a sospechar esto cuando los pacientes tengan cilindruria por medio de biopsia de los pacientes donde vamos a ver asas de alambre, un complemento descendido y un anti-ADN positivo, ¿verdad? Y junto con las infecciones, es la primera causa de mortalidad en los últimos 10 años, la nefropatía lúpica, ¿verdad? Cuando decimos nefropatía lúpica, vimos la clasificación de las glomerulopatías que pueden aparecer, y al final el tratamiento resulta siendo hemodiálisis, ¿verdad? Como que fuera una paciente con insuficiencia renal crónica. A nivel del sistema nervioso central, pues va a haber disminución mental o leve, que es lo más frecuente. En algunos casos hay mucho componente psiquiátrico, mucho componente de depresión, mucho componente, pueden haber convulsiones, ¿verdad? Cambios de humor. Entonces, aquí está: cefaleas, encefalopatía, accidentes cerebrovasculares, psicosis, patología psiquiátrica, ataxia, meningitis, mielitis transversa. En el sistema nervioso parasimpático, polineuropatía sensitiva motora. Los pacientes pueden tener debilidad, dificultad para caminar. A nivel vascular, pues va a haber una trombosis, porque el lupus se asocia mucho a esto. El lupus se asocia
Se asocia al síndrome, anticuerpos, antifosfolípidos, ¿verdad? Se asocia mucho. Hay mucha relación entre ellos, entonces por eso es que los pacientes pueden tener mayor riesgo de trombosis, pueden tener fenómeno de Raynaud, o en algunos casos pueden causar hipertensión arterial, ¿verdad? Secundario a la nefropatía o algún tratamiento con los esteroides que también nos pueden subir la presión, ¿verdad? Las manifestaciones hematológicas principalmente vamos a ver un 70% anemia, principalmente va a ser de tipo una anemia hemolítica, donde los eritrocitos están prácticamente así como estrellados o destruidos. Vamos a tener leucopenia, vamos a tener linfopenia en un 60% de los casos, trombocitopenia, a veces con hemorragia puede asociarse a anemia hemolítica o lo que se conoce como síndrome de Evans, adenopatía, citromegalias. Como secundaria a síndrome antifosfolípido, pues tenemos que decir que va a tener positivo para poderla diagnosticar que esté asociada a anticuerpos antifosfolipídicos. Está la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico o la beta-2 glicoproteína. Recuerden que la beta-2 glicoproteína se presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y ahí puede ser la región de la mutación de lupus, ¿verdad? Episodios de trombosis arteriales o venosas, incluyendo abortos, por ejemplo, que es de las manifestaciones clínicas más importantes de las pacientes que tienen síndrome anticuerpos antifosfolípidos. La característica principal de ellas es que quedan embarazadas y va el embarazo muy bien y más o menos finalizando el segundo y el tercer trimestre, pues tienen pérdidas, tienen abortos. Y entonces la causa es una trombosis ¿cómo se llama? Del cordón umbilical. Entonces es típica la historia. Las pacientes dicen, no puedo quedar embarazada, no, he tenido pérdidas y en el último trimestre del embarazo, y entonces uno rápido debería sospechar que el paciente tiene un anticuerpos antifosfolípico, ¿verdad? Entonces, otras manifestaciones importantes están alivios reticulares, lesiones valvulares cardíacas, infartos y hipertensión pulmonar, ¿verdad? Digamos, a nivel cardiológico, pues vamos a tener la pericarditis, que es de lo más frecuente, cardiopatía isquémica, insuficiencias valvulares, principalmente asociadas a endocarditis verrucosa de Lehmann-Sachs. Pueden tener arritmias también. Otro antecedente importante es de que las pacientes que tienen lupus, que quedan embarazadas y resuelven su embarazo, el bebé puede tener bloqueos auriculoventriculares, ¿verdad? También tiene una relación ahí con bloqueos auriculoventriculares de primer grado los bebés en pacientes lúpicas. A nivel respiratorio, pues la primera causa es de infección, van a ser infiltrados pulmonares, derrame pleural, neumonitis lúpica o hemorragia grave y hipertensión pulmonar, ¿verdad? A nivel digestivo van a tener molestias inespecíficas, vasculitis intestinal, ascitis, van a tener aumento de las enzimas hepáticas, a nivel ocular van a tener conjuntivitis, episcleritis, uveitis, neuropatía óptica o síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren se asocia porque los pacientes tienden a tener resequedad en las mucosas oculares, ¿verdad? Y por lo mismo la resequedad en las mucosas oculares, lo que sucede es que hay úlceras en la conjuntiva, hay lesiones corneales, etcétera, ¿verdad? Y lo más grave, lo que puede causarle ceguera a los pacientes es una vasculitis retiniana, ¿verdad? Eso también está asociado con las pacientes de lupus. Pero les digo que al final el lupus afecta a todo, ¿va usted? El lupus neonatal, pues como les decía, son bloqueos AB tercer grado, típico en pacientes recién nacidos con lupus. Yo pensé que era de primer grado. Le pasan anticuerpos anti-ROA en la madre y esto causa una erupción discoide y puede haber bloqueo auriculoventricular de tercer grado, aunque es muy difícil, pero pues está el diagnóstico, está la posibilidad de eso. Y el lupus por fármacos, aquí están. O la enfermedad llamada lupus-like es causada por procainamida, hidralazida, isoniazida, clorpromazina, la fenitoína que les había dicho, ¿verdad? Y la alfa-metildopa también. Para poderla diagnosticar solicitamos anticuerpos antihistona y anticuerpos antinucleares y regulares leve. El lupus es leve. Importante que ustedes sepan, todos quisiéramos que todo fuera como el libro, pero la verdad a veces es muy difícil diagnosticar el lupus, ¿verdad?
Y pues uno busca que de estos 4, que por lo menos tengamos 2 mayores o 2 menores, y para poder hacer diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios de lupus? Pero rash malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, que son las manifestaciones cardíacas, artritis, serositis, afectación renal, afectación neurológica, afectación hematológica, y las pruebas anti-DNA, anti-SMIT, que resulta siendo que el anti-SMIT es la prueba más específica, arriba del 95% de los casos es específica para el lupus eritematoso sistémico, y los anticuerpos antinucleares, ¿verdad? Siempre necesitamos una prueba que nos confirme el diagnóstico. Muy bien. Aquí están los anticuerpos antinucleares en presencia de lupus de un 95% de los casos, pero no son específicos, solo son sensibles. ¿Qué quiere decir esto? De que si los anticuerpos antinucleares son positivos, quiere decir que tienen alguna enfermedad inmunitaria. ¿Cuál? No sé, pero tienen alguna enfermedad autoinmunitaria. Los anti-DNA específicos de lupus relacionados con nefritis lúpica y mal pronóstico. Los anti-SMIT, que es el más específico de lupus, pero poco sensible. Los anti-RNP1 asociados a enfermedad mixta de tejido conectivo y renal, que no los hacemos, yo nunca los he hecho. Anti-RO y anti-LA, sí. Lupus cutáneo subagudo, anti-LA. Y asociado al síndrome de Sjögren, pues los anticuerpos antihistona, como ya hemos hablado. Entonces, los anticuerpos anticardiolipina y anticoagulantes lúpicos en síndrome, anticuerpos antifosfolípicos, antirribosomales, etc. ¿Cuáles son las causas de la muerte? Pues principalmente la nefropatía lúpica, ¿verdad? Las infecciones, encefalopatías, enfermedades cardiovasculares, y se asocia con mayor frecuencia también al cáncer, especialmente linfoma no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin. Las exacerbaciones por estrés, luz solar y embarazo se aconseja que sean en fases iniciativas de la enfermedad o de infecciones. El estrés también les puede dar lupus o puede exacerbar el lupus también, ¿verdad? Por eso dentro del tratamiento está evitar el estrés, tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, evitar una exposición solar y usar cremas protectoras, una dieta equilibrada, vitamina D, calcio, bifosfonatos, si el tratamiento es con citotóxicos. Y aquí está el tratamiento. El tratamiento va según las manifestaciones clínicas y también hay una terapia de escalación, ¿verdad? Por ejemplo, manifestaciones generales como artromialgia, astenia, artritis, serositis leve y cutáneas, AINES más hidroxicloroquina. Se puede iniciar prednisona a dosis pequeñas, pero el problema de la prednisona son los efectos adversos, pero realmente sí es necesario hacerlo. Si es una artritis persistente, pues prednisona más metrotexato. Si es un lupus discoide, pues hidroxicloroquina más citotóxicos tópicos, prednisona o acetaprina. Si sospechamos en una nefropatía lúpica, pues citotóxicos intravenosos y ciclofosfamida más miclofenolato de mofetilo. Posteriormente se puede utilizar rituximab o belimumab, ¿verdad? Si hay citopenias leves, citotóxicos, inmunoglobulinas e inmunosupresores. Para anticoagulantes lúpicos, principalmente se pueden utilizar enoxaparina, bemiparina y que tengan un INR entre 2 a 2.5 más o menos, que es el resultado ideal para que los pacientes no tengan esa formación de coágulos a nivel del cordón umbilical. Y aparte de eso, el riesgo también que tienen ellas por utilizar anticoagulantes es la ruptura o desprendimientos de placenta. Eso es un riesgo importante. Entonces, aquí está más o menos un resumen de los pacientes que por lo regular siempre se van con esteroides. En esta imagen que nosotros vemos acá, nosotros vemos que esta paciente tiene un rash malar, como en alas de mariposa, ¿verdad? Respeta un poco la nariz, pero se ven como alas de mariposa. Y en este caso es un lupus discoide, que afecta principalmente cabeza, cuello y no respeta la nariz. Se ve más o menos engrosado, que sobresale ¿cómo se llama? La piel y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y es una manifestación cutánea común y frecuente de las pacientes con lupus. Muy bien. ¿Alguna duda, queja, reclamo, enojo?
¿Alguna duda de lupus? Ya se durmieron todos, creo. No, doctor. No, doctor. Bueno, excelente. La verdad que las pacientes con lupus son casos bien interesantes ustedes, pobrecitos, la verdad. Porque sí es una enfermedad un poquito complicada, ¿verdad? Pero les va bien, media vez se cuiden y les va bien. Y la persona que vivió en lupus, qué bueno, o sea, es una buena experiencia haber visto a esas pacientes. Lo único que tienen que estudiarlas bien, ¿va? Explicarles bien, estudiarlas bien y vigilarlas constante a ustedes. Bueno, si no hay dudas con lupus, pues entonces nos seguimos viendo. ¿Cuándo tenemos clase otra vez ustedes? Tenemos clase, vamos a ver el calendario. Tenemos clases de cirrosis hepática el 15 y tenemos leucemias el 20, accidente cerebrovascular el 22 y solo. Muy bien. Perfecto, chicos, que tengan un buen fin de semana. Pórtense bien. Y nos platicamos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, doctor.